bienvenidos a un episodio más de La Patada de Cantona. El episodio de hoy, nada grato. El Real Madrid perdió con el Barcelona y así el Barcelona tiene el camino libre para ganar la Liga. Bueno, ya prácticamente es campeón de la Liga. Este año lo sometió totalmente. El Real Madrid buscaba la 16ª Champions League y recibió 16 goles del Barcelona esta temporada. Conmigo, Daniel. Daniel, creo que estás feliz hoy. Feliz, obviamente feliz, Jay. Muy feliz. Yo también, te veo un micrófono. Bienvenido a la tecnología, Daniel. Ya no... Gracias, ¿ves? Los del Barcelona somos pobres, pero de vez en cuando nos cae un bono y mira, micrófono. Ya no pueden decir nada. Daniel, el Barcelona dominó totalmente este año el Real Madrid. Hoy le remontó al Real Madrid, le hizo una épica al Real Madrid, que ya el Real Madrid era el que hacía las épicas, ahora se las hace el Barcelona. Ganó 4-3 en Montjuic. Y con esta victoria se consagra campeón de liga prácticamente, con diferencia abismal con el Barcelona del año pasado, el Barcelona de Xavi, que creo que el mejor fichaje del Barcelona fue Hansi Flick, porque prácticamente tiene la misma plantilla con Dani Olmo y cayeron eliminados en la UEFA Champions League recientemente, pero con una buena actuación. Campeón de la Supercopa de España, campeón de la Copa del Rey y casi la liga en sus manos. Vamos a decirle que tiene la liga en sus manos. No es el mismo equipo. El Barça, ¿sabes por qué está ahí, Jay? A pesar de toda la crisis económica, por la cantera, por la Masía. Tú hablaste de Dani Olmo porque estás hablando de fichajes. Pero, ¿qué me dices de Cubarsí, por ejemplo? La explosión de Fermín. Pau Víctor no aparece en los titulares, pero es un tipo que ha estado por encima de Ansu Fati. ¿Ok? Gavi, que se supone que era un jugador de la Masía que surgió hace un par de años y era un pilar del Barça, estuvo fuera casi toda la temporada. Ter Stegen fuera casi toda la temporada, pero contratamos a el Fumón, que resultó muy bueno. Pero es eso, la cantera, si yo te resalto algo, es este Barça no estaría donde está si no fuese por la cantera y por la Masía. Esa es la clave real. Dani Olmo me encanta, pero la Masía, la Masía, no podemos hablar de otra cosa que no sea la Masía. Lamine Yamal, de dónde viene. Entonces, gracias a eso, el Barça está donde está y la Masía es impredecible. Por eso cuando tú te sientas al principio de la temporada y me dices el Madrid va a ganar esta liga por 15 puntos, por lo menos, yo te la compro porque Mbappé es un jugador congrasado. O sea, estás hablando de gente que ya tiene su nombre, no tiene más nada que demostrar, lo que van es a continuar haciendo historia. Y el Barça tiene eso, gracias a Dios, porque la economía no daba para más, de que te sorprende con estos chicos que dieron la cara. Yo siempre he dicho que el Madrid en algún momento la va a agarrar el pulso al Barcelona, a este Barcelona, porque tenía muchos niños inexpertos. Y la realidad es que hoy fue 4-3 y el Madrid le tiene que agradecer enormemente al árbitro para que esto no fuese 6-3 o 6-1. Entonces, de nuevo, obviamente Hansi Flick, o sea, alguien tiene que organizar esto, no es que tú pones a todos los niños a jugar y funciona. Hansi Flick tiene mucho que ver, pero gracias a la Masía, el Barça es capaz de tener este nivel sin invertir prácticamente nada de dinero. Sí, bueno, yo creo que es más Hansi Flick que la Masía. Los chicos es muy buenos todos, en verdad. Lamine creo que es el diferencial de ellos. Y una temporada que, bueno, yo sabía que iban a hacer una mejor temporada porque Hansi Flick es mejor entrenador que Xavi.
Pero no me imaginaba esto. De verdad no me imaginaba esto. Nunca me imaginé tampoco que el fútbol del Real Madrid cayó de una manera tremenda. O sea, no hubo un juego esta temporada bueno. Uno. No hubo ninguno. Perdió con todos los grandes. Con todos los que le podían ganar, le ganaron al Real Madrid. O sea, no tuvo un juego bueno. Creo que es el fin de ciclo de Ancelotti. Nada que reprocharle tampoco a Carlito, porque ya que todos los años no se puede ganar, que es lo que muchos se dan golpes de pecho con el Real Madrid. A mí me gusta que pasen estos procesos porque siento que Florentino va a apretar el puño y va a contratar un central, un lateral y un mediocampo y va a traer un entrenador para equiparar esta temporada que no le fue nada bien. Nada plete. Y ahorita tiene un mundial de clubes que quizás ganen eso, pero eso todavía no, eso no es un trofeo de prestigio, un trofeo para que calme la vitrina del Madrid o calme la directiva del Madrid o los socios del Madrid, que va a estar ardiendo, esas reuniones van a estar ardiendo y van a decir, bueno, pero ¿qué pasó? Porque no es solo que se pierde la liga, de la forma que se pierde, que este año no se le pudo ganar un juego al Barcelona. El Barcelona lo sometió en todos los encuentros. Todos los equipos grandes también lo sometieron. Y ya eso por ahí el Madrid no se lo puede permitir. Y nada, hoy fue un día. Comenzaron 2-0 y tal. Y después el Barcelona le mete 3 goles en un periodo de tiempo cortico. Los pasea y los baila. Si no es porque tienen a Kylian Mbappé delante, que es uno de los mejores delanteros de la historia. Pero a pase de Vinicius Junior, asistencia de Vinicius Junior, cabe destacar eso. Kylian Mbappé, ¿te tomó la temporada completa para decir algo bueno de Kylian Mbappé? No es el Pichichi actualmente. Exactamente, es el Pichichi. Es un animal ese Kylian Mbappé. O sea, tú le echas leña a la cuestión y dices, tenías a Kylian Mbappé. O sea, no es que eran 3 mochos jugando en el Madrid. Tenías a Kylian Mbappé. Para mí, cuando tú agarras y dices, vamos a quitar los trofeos de lado, hay jugadores que pueden ser muy buenos, pero si como equipo no ganas, pues no se llevan los trofeos. Kylian Mbappé quita los trofeos de lado. Es el mejor jugador de los últimos 3-4 años. En términos de talento, en términos de todo. Entonces, claro, obviamente es fácil para mí decir se reforzaron con Kylian Mbappé y quién reemplaza a Toni Kroos. Pero eso yo se los dije a ustedes el año pasado, cuando se peleaban por el Balón de Oro de Vinicius. Y yo decía, pero ¿por qué no le dan el Balón de Oro a Kroos? ¿Por qué no le dan el Balón de Oro a la persona que tiene peso? Y ustedes se burlaban de mí porque no, era Vinicius. ¿Dónde está Vinicius este año? ¿Dónde están los galones de Vinicius para echarse el equipo al hombro, como lo ha hecho Messi en su momento, Cristiano en su momento? Vini es un brasilero más. Eso que tienen 1 año, 2 años buenos, pero esa continuidad, no. Yo no tiene talento, o sea, en este mundo de hoy en día tiene talento, pero nada, Kylian Mbappé es Kylian Mbappé. El de ustedes, los que se atrevían a hablar, se atrevieron a dudar de que Kylian es mejor, que Vinicius es mejor. Primera temporada y ya espero que se hayan dado cuenta que Vinicius es a segundo plano, Kylian Mbappé es Kylian Mbappé. Okay. Se los respeto, tienen a ese jugador que, de nuevo, si tú quitas los trofeos, es el mejor jugador del mundo. Por los últimos 3 años, 4 años, Lamine Yamal ha tenido muy buena temporada, ha hecho cosas muy buenas, talento emergente, y ojalá lo destrone a Kylian Mbappé, pero Kylian Mbappé tiene unos galones, y no es los galones, porque si es por galones, Messi todavía juega. Los tiene y los demuestra Kylian Mbappé. Porque no defiende, lo vamos a criticar. No. Kylian Mbappé es Kylian Mbappé. Respétenlo. Consiéntanlo. ¿Ok? No lo
no lo asesinen, no voy a hacer que sea para el Barça, ¿no? Bueno, mentira, no tenemos con qué pagarle. si no viene de la cantera no puede venir. Bueno, pero el Barça con esta temporada creo que sus finanzas se arreglan un poco y pueden que tengan algo en el mercado para reforzar, que seguramente van a ir al mercado a reforzar, y siempre el Barcelona es siempre hay jugadores que van a querer venir a jugar al Barcelona. Pero mirándolo de la plantilla, yo creo que Flick los necesita, porque si ganó con estos adolescentes... Piensa en... Yo lo he pensado de esta manera, Jay. Piensa en los que no son adolescentes. Y bueno, ahí es donde... Ese es el próximo reto del Barcelona. Las finanzas empiezan a enderezarse, pero no es suficiente. Y te voy a decir, hay dos problemas que vienen para el Barça. Uno, una de las personas que no es adolescente es tu número 9. Y lo más caro en el mercado es un número 9. Entonces, y eso es lo que no crea la Masía. Ellos te crean un mediocampo, te aparece un par de defensores buenos. Una parranda de enanos en el mediocampo y un central alto. Y un lateral rápido. Ni tan alto, Cubarsí, pero ágil e inteligente. Pero es exactamente eso. Entonces no tienes el número 9 no va a venir de la cantera. Y ahí es donde... Y Lewandowski obviamente ya llegó una época, una edad que le fue bien este año, pero fíjate, se lesionan de maneras que no son tan graves, pero lleva 6 partidos sin ser titular. Entonces, ahí es uno de los dos retos grandes que yo veo, porque el 9, si lo buscas en el mercado, es muy difícil. O sea, lo hay, pero cuánto tienes que pagar, y ese nivel creo que el Barça no está. Y no es solo lo que pagas el traspaso, es lo que tienes que pagar después el salario, y eso es lo que me lleva al problema número 2. El problema número 2 es Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín. Llega un punto en que por mucho amor que haya al club, cuando te llega un Manchester City, te llega un PSG o los mismos árabes y te están pagando 10 veces más. Claro. ¿Cómo el Barça va a poder mantener a estos chicos? ¿Cómo el Barça va a convertir a estos chicos en un Francesco Totti? De no importa lo que me pagues, yo me quedo. Esos jugadores ya no existen. Exactamente. Es más, en la época de Francesco Totti, ¿cuántos más existían así? Entonces, ese es el otro problema que le va a venir al Barça, de cómo retienes a todos estos chicos, que ni siquiera en el medio campo, más que todo, no todos son titulares. Porque De Jong, Pedri estaban jugando, pero ¿cómo le dices a un Fermín? No estás jugando de titular. Y te viene el City a buscarte, te viene el PSG a buscarte, ¿cómo no te vas? Sí. Esa es la parte donde el Barcelona va a tener que buscar cómo hacer para más o menos mantener el equipo, por lo menos un par de años más, porque las finanzas van mejorando, pero no están al punto que te vas y contratas a Harry Kane y pagas 150 millones. Y después le pagas 35 millones de salario. Entonces, todavía faltan un par de años para que las cuestiones se enderecen. Ojalá estos chicos tengan la motivación suficiente de tratar de decir, no gané la Champions, quédate porque la quiero ganar y tome un par de años para que nos podamos recuperar. Pero eso es lo que yo veo. El próximo reto viene por ahí, porque tampoco es que la Masía te saca jugadores de esta calidad todos los años. Sí, pero eso te es un lo problema. Saca cada 4 o 5 años. Eso es un problema futuro, Daniel. Eso es lo que se viene a futuro. Pero en el presente, ¿quién esperaba 3 títulos del Barcelona este año? Claro, no. Yo estoy de acuerdo contigo. El presente de este año es que no se esperaba ningún título. Y hubo todos estos títulos hasta ahora. Pero yo te hablo de presente, es porque como tú dijiste, la Champions se acabó, lamentablemente. La Liga, estamos a 7 puntos del Madrid y quedan 9 por jugar. Es muy difícil perder esa liga. Se ganó la Copa, se ganó la Supercopa. Ya el Barça, tú puedes decir que prácticamente se le acabó la temporada. Al Barça, con que gane el próximo partido, ya es campeón de liga, matemáticamente, independientemente de lo que haga el Madrid. Entonces, por eso te hablo de la liga ya se acabó, ya la temporada prácticamente se acabó. El Barça ni siquiera va a jugar el mundial ese de clubes nuevo.
Entonces, por eso te digo, esas cosas son futuro inmediato ya, o sea, es casi presente para el Barça. Y ahí es donde viene la preocupación. Ojalá de nuevo el grupo sienta de alguna manera, mira, este dinero no lo gano este año, lo gano el año que viene y se queden un poco más, porque el Barça necesita un par de años como este, sin ganar Champions, pero llegar lejos y poder un poquito recuperar las finanzas, porque no se recuperan así. Te lo digo, y ahorita vas a ver que en el verano va a haber la discusión del fair play, que si puedes inscribir a este, que si no, eso va a volver a pasar, lo vas a volver a escuchar. Bueno, pero este año hubo esas discusiones y igual las sortearon. Inscribieron a Olmo igual y no pasó nada. También tienes a ese zorro para gestionar esas cosas. Así como dicen ustedes que el Madrid tiene a Florentino, que es una mafia y le mete presión al que sea. Tienes al zorro de Laporta que te llega un día antes con un poco de carpetas. Mira, saquea al tipo de limpieza. Ya no está en la plantilla. Méteme a Dani Olmo. Sí, pero tenemos al zorro de Florentino enojado y frustrado. Y ahí se me puede trancar la cosa. Ah, no. Porque te voy a hablar yo te lo voy a hablar hoy. Te voy a hablar de los árbitros. Desde que sacaron la publicidad esa antes del clásico anterior, influenciaron a los árbitros. Estos últimos 2 clásicos lo ganaron con los árbitros a favor. En los 2 clásicos. Por lo que vi en el de hoy, fue un descaro muy grande. En el anterior ya lo hubo. Porque es que en el fútbol pasan cosas que son las jugadas 50 y 50. Las jugadas donde tú ves, podría ser que sí, podría ser que no. Y cuando ves que el árbitro siempre va para el mismo lado, ya tú empiezas a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué? Y eso desquicia al jugador que está en el medio del partido. Cuando tú vas en un choque, los dos al mismo tiempo, y siempre se lo dan al otro, eso empieza a influenciar. Y eso lo creó el Madrid desde el clásico anterior. Y el clásico de ahora, hubo como 3 jugadas que... llegó al punto inexplicable. Porque las otras tú dices puede ser, pero las de hoy fueron, hay como 3 que son inexplicables. La única que yo veo que fue hoy así fue la mano de Tchouaméni, pero esas manos no las entiendo, las pitas o no las pitas. Pero en el gol del Barcelona también hubo una mano de De Jong y previo a la jugada y no se dice tampoco nada. Entonces yo esas cosas tampoco las estoy... Como que hay presión en los árbitros. Uno presiona porque el Madrid presiona y los otros lloran. O jugamos fútbol o lloramos, o vamos a quedar hablándonos de los árbitros eternamente. El Barcelona siempre va a llorar a los árbitros y no deberían, pero lo hacen. El Madrid no debería llorar de los árbitros nunca y en ocasiones meten esa presión, pero ya eso es parte del juego también mediático español, porque no veo en Italia ese show, no veo en Inglaterra ese show, solamente pasa en España. Solamente en España, y el que tiene dinero para tener un canal de televisión y hacer todo lo que hace el Real Madrid. Porque y no es todo. Porque el Barça vendió el de él. Porque el del Barça. ¿Quién iba a pagar por Dani Olmo? Barça TV. Pero tú escucha, tú cuando ves lo que ponen, se lo ponen al Barça con mucha presión, pero se lo ponen al Atlético, se lo ponen al juego antes del Valencia. O sea, no es el Barça se queja de lo que hace el Madrid con los árbitros, se queja todo el mundo. Porque de verdad llega un punto en que cruzan una línea que no se debería Daniel, cruzar. Todos van a apuntar al grande. Y eso es así. Todos van a apuntar al grande. Todos quieren que el Real Madrid pierda. Si el Barcelona gana la Liga, a nadie le interesa. Solamente a los catalanes. Pero si el Real Madrid gana la Liga, al Barcelona le molesta al Atlético, le molesta a todo el mundo. Y eso es una cosa que tienen Entonces, que el Barça gane esta liga no le molesta a los madridistas. No mucho, yo creo que no, de verdad no. ¿Tú sabes por qué no les molesta, Jay? ¿Por qué? Porque cuando te meten 16 goles en 4 partidos y gracias a los árbitros la diferencia no fue mayor, llega un punto que no tienen nada que decir. Pero tienen nada que decir. Yo lo empecé a notar toda la temporada. Mis amigos madridistas que tengo en común tuvieron una tendencia. Tenían una tendencia de hablar mucho y poquito a poco se fueron callando.
pero se fueron callando porque no es solo los árbitros, es en general. El Barça, estos chicos, adolescentes, de verdad que sorprendieron inclusive a todos los catalanes, a todos los que apoyamos al Barça. El Madrid, obviamente, la gente simplista decía, si el año pasado ganamos la Liga y la Champions sin Kylian Mbappé, este año vamos a ganar, no sé, vamos a ganar las grandes ligas y el Super Bowl con Kylian Mbappé. Y no se pusieron a pensar, mismo Florentino, en dejaste un hueco allá atrás. Entonces había mucha... Ustedes me decían, no me lo decían ustedes, que el Madrid ganaba por lo menos la liga por 15 puntos, pero es porque tú sentías que decías, ¿cómo este Barcelona, que no tiene plata, aparte de Dani Olmo, no tiene más plata, es el mismo equipo, ¿cómo este Barcelona va a cambiar? Y tú también dices, ¿cómo el Madrid se va a volver tan malo para que esto pase? Y pasó. Yo también, hoy en día me siento y digo, si tú me cuentas hace 6, 8 meses que esto iba a pasar y así va a terminar, te digo, estás loco. Estás loco. El Barça va a pasar de casualidad la ronda de preliminar de Champions y lo matan en la primera ronda. El Barça, cuidado y no clasifica para Champions. Yo te hubiese dicho esas cosas. Y para todos ha sido una sorpresa, pero para los madridistas yo los veo más afectados que nunca. Los veo más afectados que nunca porque siempre se la pasan peleándome algo y ya no me hablan. ¿O no? Mira, Daniel, lo que sucedió es, han despertado la ira de Florentino. Y eso hay consecuencias. Hay consecuencias, va a haber consecuencias. Esas consecuencias se van a traducir en gestión de plantilla. Ya Ancelotti no está en el Real Madrid. Ancelotti ya tiene una caipiriña en la mano porque se va a dirigir a Brasil. Tremendo técnico, tremendo gestor. Nadie ha ganado más que él, levantando las cejas y siendo pana de los jugadores. Sí, no le dice, No. en lugar de decirle, mira, Vinicius, tapa la salida. No. Es otra cosa. Pero ahora si viene un entrenador de la casa, estuvo con Guardiola, con Mourinho, con Ancelotti, con Zidane, es hijo de un jugador de fútbol y fue centrocampista. Creo que los centrocampistas ven el fútbol de una manera totalmente distinta que el resto. Como te dije, lo de los 15 puntos, no me quiero adelantar y decir que Xavi va a arrasar, porque cuidado si Xavi se convierte en el Xavi de Barcelona. Pero ya demostró con el Bayer Leverkusen que sabe dirigir y ganó la Bundesliga, que no es nada fácil ganarle a ese monstruo que es el Bayern de München. Entonces esperemos para ver qué pasa. Pero creo que va a haber una respuesta tal y como sucedió en el 2012, que en el 11 el Barcelona vapuleó al Real Madrid y el mismo Xavi lo dice en una entrevista, creo que ya te lo había mencionado, que dice, nosotros sabíamos que a ese Barcelona de ese año no le podíamos competir, pero el año siguiente sí. Hicimos los ajustes, le competimos y ganamos, bla, 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 X. Entonces creo que vienen por la misma tónica y además van a construir un equipo alrededor de Kylian Mbappé. Entonces ya creo que ya la discusión de quién pite, quién chuta los penales, quién juega por qué lado, quién juega por los lados, lo van a hacer el equipo para Kylian Mbappé. Luis Enrique decía en una entrevista, el año que viene voy a jugar mejor, porque hoy tengo un jugador que se mueve por donde quiere y no lo puedo controlar. El año que viene sí voy a controlar todo. Se refería a Kylian Mbappé. Hay jugadores a veces que puede ser muy bueno, pero en ese sistema táctico no encajabas. Entonces, lo que pienso es que el Madrid va a ser un sistema táctico para que juegue Kylian Mbappé, para que meta más goles o sea más determinante, que bueno. Y que por favor contraten un mediocampista. Pero así es, Jay. Así es y está bien. Les tomó este año para darse cuenta de que lo mejor es vender a Vinicius para Arabia. Porque Kylian Mbappé, imagínate, Kylian Mbappé, lo que te dije al principio de la temporada, ¿dónde jugó él? En su posición.
¿no? Se tuvo que adaptar. ¿Y quién es el pichichi? Kylian Mbappé, no es Vinicius. Y Entonces, llevará más goles si no les hubiese regalado penaltis a Vinicius. eso es lo otro, porque al principio era la pelea de que tú, que yo, que... Y de pronto lo cobraba Rodrigo Bellingham, no sé. Podría llevar hasta más, inclusive. Por ahí, yo sé que mis amigos de Barça se burlan de las 42 fueras de juego de Kylian Mbappé. Sí, porque Kylian Mbappé está ahí cazando. Sí, lo puedes agarrar fuera de juego, bueno, pero en alguna no lo vas a cazar. El chamo es diferente, no es... Vinicius tuvo un par de años ahí. Kylian Mbappé es otro nivel. No son comparables. Lo que sí puedo sentir en este momento es que esto puede ser un comienzo de unos 3 o 4 años de una era, de una rivalidad entre Lamine con Kylian que eleven el clásico. Sí. Ojalá lo sea así y Lamine pueda mantenerse al nivel. Es un jovencito de 17 años y le puedes explotar 15 años más. Y Kylian ya tendrá 23, 24, 25. Pero si tú hablas de presente, yo todavía creo que Kylian es un monstruo. Un monstruo. No, y mutan. Después jugará otra posición cuando estén más a edad. Cuando esté entrado a la edad, ya estén desesperados en el área. Pero pienso que el Barcelona y el Real Madrid seguirán dominando la escena mundial. O sea, en un momento pensé, van a perder protagonismo, y creo que con esta temporada del Barcelona sorprendente, increíble y sorpresiva para todos. Sí. Okay. Es que es así. Es que es así. El City, el Chelsea, todos esos equipos contratan y gastan. Y el mejor aquí, el mejor allá. Y tienen a Guardiola, el uno. Y tú dices, ¿cómo compites con eso? Te digo de nuevo, el Barça sin la Masía hoy en día estaría peleando fuera de Europa. Y en 2 años sería para el descenso. Pero la Masía lo salva. El Madrid lo que pasa es que tiene un presidente que gestiona un club como un negocio. O sea, a mí nunca se me borra de la mente, Cristiano, te vas. Me dejas 100 millones y te vas. Después de ganar una Champions. Y eso es pensar como, esto es un negocio, ya tú te me estás depreciando y tengo que pensar en cómo mantener el nivel, cómo mantener este cambio. No es como lo va el Barça que Xavi, Iniesta, sí, muchachos, retírense aquí, que váyanse sin dejar dinero, Griezmann, David. Eso fue una gestión muy emocional de parte del Barça. Claro. Messi se fue sin nada, o sea, nadie dejó nada. Entonces tú te pones a ver, cuando dices Cristiano, creo, si no me equivoco, lo compran por 100 millones y lo venden por 100 millones, es como tú dices, lo compro por 100 millones, le saco 4 Champions, un montón de premios y de prestigio, y lo vendo en 100 millones. No, o sea, eso solo lo hace Florentino Pérez. Viene el COVID y ese tipo parece que se reforzó financiamente. Es como que a todos le pega menos a él. Sí, porque y es inteligente. Es muy inteligente. Vendió en el COVID, vendió a Hakimi, el lateral derecho. Vendió varias y tuvo ganancia. Pero bueno, es que bueno que lo gestiona así, pero igual que a veces como gestiona, no compra por comprar. Todo el mundo estaba ansioso de que comprara y no le compró nada a Ancelotti. Pase lo que pase esta temporada, no se compra nada, se termina con eso, se termina con Jacobo, con Asensio, con el que sea, menos con Vallejo, ese no lo ponen a jugar nunca. Y esta temporada cuando llegue Xabi Alonso, creo que eso ya estaría planeado, que Xabi Alonso compre lo que él vea conveniente para su plantilla. Vallejo está a la par de Ansu Fati. Yo no sé a quién quieren menos. Pero bueno, son jugadores que Vallejo sí nunca valió nada. No sé ni siquiera cómo llegó ahí. No sé ni cómo ocupa un lugar en la plantilla del Real Madrid. Pero está ahí. Ansu Fati sí pintaba, tiene el 10 en la espalda. Y creo que las lesiones y Hakimi es muy importante. El fútbol te meten un gol y te vienes abajo.
Así como el Barça hoy, que les metieron 2 y se vino abajo. Bueno, el Madrid. No, lo que pasa es que yo lo veo distinto porque Ancelotti se vuelve a tirar atrás, se vuelve a encerrar. Y no, si le das el balón ahí el Barça te va a morder. Te va a morder. Y de hecho, el primer gol vino de un tiro de esquina. Claro, tienes a Tchouaméni y tienes a Asensio, que no. Si estuviese Rudiger, estuviese otro, ok, eso no pasa. Pero no están son esos. Y sucede lo que sucedió, y así es el fútbol. Y se llevaron otro baile, se llevaron un baile bello de Rafinha, de Lamine, que no lo pudieron para nunca. Sí. Listo, ahí está, a cobrar y ahora, bueno, agárrense que vienen las especulaciones, Vinicius Arabia, ahorita empiezan 2 meses de novela. Claro, ahorita empieza la novela intensa. Me parece, quiero ver cómo va a funcionar esa novela con ese mundial de clubes especial que hay ahorita. Yo no sé cómo van a descansar estos tipos, pero... Según hay 2 que no van a estar, y creo que Vinicius no va a estar en el Mundial de Clubes, y creo que Rodrigo no va a estar en el Mundial de Clubes, según escuché. Entonces, pero vamos a ver, porque es que también es matador y tienen compromisos internacionales con su selección, y las giras con las marcas para promocionar, y el jueguito en Japón, y las foticos en París, y eso es un ritmo que como ser humano, sí, eso afecta su ritmo de juego. No importa que viajes primera clase, no. Eso pega. El Barça, pensando en la temporada que viene, le ayuda que no va a participar en eso. Estos chamos, cuidado, y si ganan el próximo juego de la liga, mandan a todo el mundo de vacaciones y juegan con el equipo B los últimos 2 juegos porque ya ganaron. Sí. Y les da descanso porque, coño, de verdad que este año fue duro. Fue duro. Y creo que debería ser también de parte del Madrid. Y el Madrid debería dar la liga por sentada y empezar a sentar a esa gente para que descanse para el Mundial de Clubes. Valverde está pues, a 2 carreras que se pincha. Entonces no... Si juega Modric para que juegue los últimos 3 partidos, metes a Lucas Vázquez para que cobre el último sueldo, y Jacobo Ramón, Endrich, Güler. Sí, porque están como a 7 el Barça, pero están como a 5 por delante el Atlético. O sea, está en una posición que ya... No hay diferencia del segundo y el tercero, igual van a la Champions. No sé si hay una diferencia entre cabeza de serie. Bueno, no, esta Champions nueva es diferente. Sí, bueno, sí, depende en la cajita que vayan a quedar, pero igual, tienes 3 partidos para que el Atlético te saque 5 puntos de 9. No creo que el Atlético le saque 5 puntos a nadie. El mismo Atlético. Exactamente, para que el Atlético gane 3 partidos seguidos, no, ya por ahí sabes que ellos se caen por lo menos en 1. Entonces con que ganes 1 ya tienes eso. Por eso ellos también descánsalo. Es que lo que pasa es que no sabes qué hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a poner a descansar y para el Mundial de Clubes qué? O sea, ahí están en un hueco medio incómodo. Tampoco es que lo puedes descansar mucho porque los que se ponen fuera de forma. Eso está incómodo. Está bastante difícil, pero bueno, el hecho es que el Barça le pasó por encima al Real Madrid de una manera categórica. 4 veces. 4 veces. No es los 4 goles, las 4 veces. Bueno, lo que pasa es que el Barça vive de eso. El Barça vive de ganarle al Madrid. El Madrid vive de ganar copas. ¿Sabes? El Barça, ya va. Ya que tú hablas de eso. 1, Supercopa de España, eso fue una copa. 2, Copa del Rey, eso fue una copa. Y los otros 2, los 2 de liga con los que te sentenciaron. Porque si ahorita estás a 7 y hubieses ganado esos 2 partidos, estarías a 1. Entonces no es que ese clásico que lo ganas pero no tiene ninguna influencia. Hoy estarías a 1 si hubieses ganado el juego del clásico, estás a 7. Entonces
tiene un poquito más de influencia de lo que a veces puede llegar a tener el clásico este año. Y las maneras en que les ganaron fue contundente. Bueno, Daniel, el último, no este, el anterior, tú- creo que el Madrid apretó bastante, creo que consiguió un poquito más sí, cómo metérsele al Barça, pero igual no le hasta alcanzó. el 85, pero bueno. En el fútbol son 90. Pero ya tú conoces las matemáticas, Daniel. Tú eres un hombre de matemáticas y sabes que las matemáticas, las tendencias varían y esa tendencia muy difícil se mantenga para los próximos juegos. Yo creo que esa tendencia va a cambiar. Esa inversión que tiene el Real Madrid en Real Madrid Televisión no va a fallar. Los últimos 2 clásicos los sentimos. Hasta aquí los sentimos. Pero bueno, no les alcanzó. Esperemos que no les siga alcanzando, pero yo creo que la temporada que viene va a haber un poquito más de... Y ¿sabes qué? Mira, la temporada pasada el Madrid viene a ganar Champions y Liga. Entonces tú pones una barra muy grande, muy alta, ¿no? El Barça viene de nada. Entonces cuando tú vienes de nada, cualquier cosa que hagas es mejor que nada. Entonces creo que eso le libera al Barcelona un poco. Las expectativas eran bajas, entonces cualquier cosa que hubiese ganado, tú ahorita hablas del Barça y no hablas de que fracasaron en Champions, hablas de que llegaron muy lejos y no pasaron a la final por falta de experiencia. Pero ¿tú crees que fue un fracaso? Yo no creo que fue un fracaso en Champions. No fue un fracaso, exacto, no fue un fracaso, pero el Real Madrid siente un fracaso, obviamente. Pero si el Madrid llega a semifinales, siente un fracaso. Y el Barça no. Pero también porque se viene de nada. El Madrid ahora viene de nada. Y te voy a decir algo. No importa que Florentino haga lo que él quiera. Esos 10 años de dominio que tuvo, que tú te sabes mejor las estadísticas que yo, ganaron no sé cuántas Champions. Estuvieron en semifinales como de todas las Champions de esos 10 años. O como 8 de 10. O sea, se estuvieron en 10 semifinales y se ganaron 6. Exacto. Esos números no se van a repetir. Yo apuesto que esos números no se vuelven a repetir. Es muy difícil que se repitan, Daniel. Es que ganar una Champions es difícil. Exacto. Y pon el valor agregado de que el próximo año... Este año el City no compitió, pero el próximo año va a competir. Y te vas a encontrar un Bayern de Múnich que va a competir porque no le fue bien. Y te vas a encontrar un Arsenal más experimentado. Y te vas a encontrar un PSG que cuidado si gana la UEFA Champions League este año. Y te vas a encontrar un Inter más roso. Entonces vuelve la Juventus al ruedo. Entonces es más difícil ganar. El próximo año va a ser más difícil viendo cómo está la estructura de todos los equipos y su evolución. Sí. Entonces, tal cual. El que no lo ganamos este año, bueno, ya tenemos unos 5, 6, 7 años, cuidado, y no se sabe hasta cuándo. Porque la liga es un ping-pong. 1 el Barça, 2 el Madrid, 3 el Barça, 1 el Madrid, 2 así, y eso van así. Pero la Champions es otro peo. Nos hemos acostumbrado a que hemos vivido unos últimos 20 años de que hemos visto al Barça y al Madrid ahí. Pero en el pasado tampoco era así. El Madrid pasó como 27, 30 años sin ganar uno hasta que ganó el 97. Y eso se viene otra vez. Yo creo que eso se viene, quizás no es sin ganar, pero esas 6 Champions en 10 años, 8 semifinales de 10 o 10 semifinales de 10, es que es muy difícil. Fíjate este Barça que venía imparable. Y eso sí, lo que le pasó con el Inter fue descomunal. O sea, el Inter llegó 9 veces en 2 partidos y hizo 7 goles. O sea, fue una cuestión mortal. Pero ellos perdieron el Barça. Pero es eso, tú te desconcentras. Unos 5 minutos, el Madrid le quitó la Champions, fue la anterior o 2 Champions atrás, cuando eliminaron al City. El City perdió, el Madrid no ganó. El City se desconcentró en 10 minutos y el Madrid se lo quitó. Eso es Champions. Eso le pasó al Barça ahora. Te desconcentras y es lo que tú dices. Te desconcentras y te vas. No es fácil mantener esa concentración y llegar y hacerlo todos los años.
es difícil, es muy difícil. Y cuando estás en el minuto 85 que ya el oxígeno no te llega tanto a la cabeza, tampoco tomas las decisiones correctas. Si Lamine Yamal se hubiese ido al córner, el Barça estuviese en la final. Pero él quiso patear al arco, quiere su gol. Bueno, agarre su gol, pues. Exactamente. Llega un punto que tú dices, él y todos los carajitos están subiendo y todos esos mediocampos están arriba y tú dices, no, este es el momento en que no hay identidad. Aquí no hay tiquitaca. Aquí haces cantenacho. Aquí te vas al córner y pisas el balón y medio te toca, te tiras al piso. Y te tiras y te quedas dentro del campo y ruedas 10 veces como Neymar y lloras. O sea, que te atiendan. O sea, cosas de esas, cosas así, cosas del estilo Atlético de Madrid que haría el Cholo. Tal cual. Y una semifinal de Champions, ahí claro que cuenta. Y con eso sacabas la semifinal. Y cuenta porque nadie se va a acordar de esa vaina. Nadie se va a acordar. Exacto, al final nadie se va a acordar de esa verga. Pero bueno, ahí están. Ahí pagaron, la adolescencia la pagaron. Pero bueno. Aparte de Araujo, que se comió los últimos 2 goles del Inter, pero porque se los comió. El del empate, cuando le hacen el centro y el tipo le pega de primera, ¿qué haces cubriéndolo por detrás? Él estaba más pendiente que el tipo la parara y la pasara para atrás que le pegara. Y yo digo, ok, no es que cualquiera le va a pegar desde ahí, pero tienes que cubrirlo. O sea, tú como defensor cubres el arco. Y no lo cubrió. Y el tipo en el único hueco que tuvo le pegó de primera y la metió. Y en el segundo, en el último gol, lo sacaron a pasear. Totalmente. Yo digo, y eso Hansi Flick se ha dado cuenta. Araujo tuvo la oportunidad de irse y no se fue y lo convencieron de que se quedara. Pero Hansi Flick le ha dejado saber y se lo ha mostrado. Tú no eres titular. Tú no eres titular, pero él lo demuestra. Es que ahí tú te das cuenta. Y a mí siempre me ha gustado mucho Araujo porque es fuerte, pero a él siempre le ha faltado eso, esa inteligencia futbolística. Y creo que eso es lo que ve Hansi Flick en Íñigo Martínez, a pesar de ser viejo. Y obviamente este niño Cubarsí, que de verdad que juega como si fuese un viejo. Y todavía a Araujo no le terminan de salir esas cosas. Y ya no le salen porque ya está viejito también. Exacto, es que esa es la cuestión. Ya no te salen. Él te sirve de lateral cuando lo ponías a parar a Vinicius, me acuerdo. Pero es porque era una guerra a los golpes. Y la ganaba, el 1 contra 1, fuera del área, en la banda. Pero de central no es solo el golpe que das. De central es la inteligencia que tiene que tener. Y eso creo que le falta mucho a Araujo. Y como tú dices, ya está viejo, ¿no? Eso lo tienes o no lo tienes y a veces lo aprendes, pero después de cierta edad ya no lo aprendes. Dominar la posición de central es difícil. Es muy difícil. Y con Hansi Flick, muy difícil. Si este tipo juega fuera de juego como juega, es muy difícil. El ratón Ayala se come el gol de Dennis Bergkamp en el Mundial. Y en una entrevista él dice... Bueno, después al analizando, bueno, me lo comí por inexperiencia. No debí salir sino aguantar. Salí, le cayó la pelota a Bergkamp y boom. Y eso es lo que tienen los centrales. Das un paso atrás o un paso adelante que no debiste dar y chao. Claro, los delanteros, los ofensivos se equivocan todo el tiempo. No tienen 10 ocasiones y meten 2. Eso porque a veces tienes un montón de claras y no las metes y no pasa nada. O sea, al final te critican un poco, pero no tienes la influencia de conceder un gol, como le pasó a Araujo en ese juego. Dos jugadas donde no las hizo como debería ser. No es ni la concentración, es tomó la decisión incorrecta y miren lo que terminó. Sí, es una posición que tienes que ser muy preciso. Lucas hoy la cagó, pero Lucas la cagó toda la temporada. Para ti la cagada de que llegó al Madrid. Hay jugadores en el Real Madrid que yo a veces no entiendo cómo están ahí. Álvaro Arbeloa, ¿cómo jugó tantos años ese tipo ahí? Ese era mi jugador favorito, Jay, ¿te acuerdas? Y ahora Lucas Vázquez fue el heredero de Álvaro Arbeloa. El Real Madrid no tiene plata para comprar un lateral derecho de verdad. Menos mal que ahorita compraron a
Alexander Arnold. Espero que no la caguen, llega el Madrid, sea una cagada. Cuidado que ese Alexander Arnold es como Marcelo. Sí, muy bueno ofensivamente, pero defensivamente no es que es una estrella. Bueno, vamos a ver también cómo se plantea el juego y me imagino que también Carvajal está ahí, aunque pues, también dicen que Carvajal lo van a pasar a jugar como central. No son especulaciones. Cuando llegue Xavi vamos a saber qué es lo que. Primero vas a ver quién se queda y quién se va. ¿Quién se queda y quién se va? Vamos a ver si conociendo a Florentino ya debe estar fretándose las manos con la plata de Arabia. Entonces, le meten a Arabia a Vinicius, le meten al City y al Arsenal a Rodrigo y se traen a Haaland o a el Víctor Goycores ese que lleva como 50, 60 goles que por allá y ponen a Mbappé por la izquierda y y ya se acaba ese peo. Sí. Y hay una renovación. Pero bueno. Y se va Luka Modric y traen a, no sé, o ponen a Güler porque quieren poner a Güler. A mí me gusta mucho Güler. Sí, a mí también. Me parece a mí también. Que tiene magia en esos pies y tiene una buena pegada y sí. Y podría ser una cosa. Va a ser otro Madrid, sí. Va a ser otro Madrid. La pregunta es, ¿el próximo año va a ser otro Barcelona? No. No hay. No hay para dónde agarrar. Tú al principio de año no ve echándole. Yo te dije, cuidado con Flick, que ese es bueno. Es bueno. Este Barcelona lo que necesita es continuidad. Ojalá haya continuidad en los jugadores, porque se van a tentar mucho a irse, especialmente los que no juegan como titulares. Los Fermín López, a mí me encanta ese tipo, me parece increíble ese tipo. Es más, yo prefiero que vendas a Gavi y te quedes con Fermín que lo contrario. Pero esos jugadores hay que ver qué tanto le ofrece el mercado, porque llega un momento en que dicen, bueno, o sea, por más que ame al Barça, también hago los millones que me van a pagar. Pero yo creo que el Barça va a tener, en líneas generales, continuidad de lo que ha venido haciendo con Flick. Y va a jugar similar. No va a buscar un 9. Lewandowski seguro va a estar ahí un año más. Y va a ser muy similar a este año. Vamos a ver si pueden jugar y tener los resultados de este año. Pero para mí la incógnita mayor es el Real Madrid. Ese es el que yo quiero ver qué va a pasar. De nuevo, están apostando por Xabi Alonso. Ha hecho cosas buenas, pero hasta que no las demuestre en el Real Madrid, no estoy seguro de que sea tan bueno. Porque tienes entrenadores como el Cholo, como Pochettino. Son entrenadores que son buenos para equipos pequeños. Son esos entrenadores que el Cholo lo que ha hecho con el Atlético, el Pochettino lo que hizo con el Tottenham, pero no son entrenadores de equipo grande. Y Xabi Alonso, tomando el Leverkusen, ha hecho lo que ha hecho. ¿Puedes hacer algo así con equipo grande? Bueno, vamos a ver si lo puede hacer. Xabi Alonso jugó en la Real Sociedad. Creo que el único equipo modesto que jugó, porque el resto sí. Liverpool, Bayern, Real Madrid. Sí. Entonces, bueno, te es una incógnita, no sabemos, como tú dices, no sabemos, pero es una moneda al aire, no se sabe. Yo hubiese preferido a Jürgen Klopp y viene y te mete 3 ligas por el pecho, pero sí. Mójate con esta pregunta. ¿A dónde va a llegar el Real Madrid en el Mundial de Clubes? Y no te pongas negativo con psicología inversa. ¿A dónde crees que va a llegar realmente? Yo creo que lo gana. ¿Tú crees que lo gana? Yo creo que lo gana. Yo creo que lo gana porque después de este fracaso, y no es el fracaso del nadaplete, es el fracaso con el Barça. Sí. Tiene que recuperar la imagen. Tiene que dar lo que le pasó con el Barça y con el Arsenal también. No, en ningún momento tuvieron oportunidad. No, pero tú dices el Arsenal no se ve bien.
Y para... Recuerda que España vive mucho de eso y los fanáticos del Real Madrid y el Barcelona viven en una eterna pelea. Y puede ser que están pendientes de que el otro pierda y viceversa. Y si pierde con el Arsenal, bueno, se perdió con el Arsenal. Jugamos cada 10 años contra el Arsenal. Nos chupa una que sí o no. Pero con el Barça constantemente lo estás mirando. Claro. El Barça viene de una imagen que no tienen plata, que están quebrados, que le pagaron a los árbitros, que le pagaron a Negreira, que tuvieron que vender la televisión, que no tienen ni siquiera un estadio y no saben si lo van a terminar o cómo lo van a terminar. Entonces viene el Madrid, que tiene cifras positivas, que contratan a Kylian Mbappé, que viene de ganar la Champions. Entonces tienes esta temporada tan nefasta, porque si le hubiese ido mal y en los clásicos le hubiese ido bien, créeme que no, bueno, sí, pero le ganamos al Barça y viceversa. Pero tienen que, en el Mundial de Clubes, bueno, tienes esta copa de mentira, digo yo, que te reúnes con equipos que realmente no tienen ni el nivel. Vas a jugar con el Pachuca, con un equipo de Costa Rica. Sí. No, la presión debe ser grande también. No, yo no me quiero imaginar las oficinas del Real Madrid, porque eso es una presión. Carlo Ancelotti ya no tiene presión porque él ya sabe que se va. Bueno, ya yo me voy de este peo, pero igual, los jugadores, todos, los Brahim. Ponte los jugadores esos como Brahim Díaz, que ya me quedo aquí, me voy, ¿qué pasa? No rindo, no voy a ser titular, ¿qué es lo que pasa conmigo? Tienen presión porque pueden terminar o siendo estrellados en el Real Madrid o terminar jugando en la Real Sociedad. Y no es lo mismo. Pero yo cuando te hablo de presión tú dices que la va a ganar. Yo creo que la gana. Vamos a ver. Yo creo que la presión no viene de ganarla, porque con las cosas que le han pasado, no creo que es favorito. Obvio, es favorito de pronto llegar a semifinales, cuartos de final, pero no creo que es favorito de ganarla. Pones un Inter en el medio y el Inter es más favorito que el Real Madrid por juego hoy en día. Pero la presión viene de que hay que pasar la ronda de grupos. Si no pasan la ronda de grupos, ahí es donde viene la presión. Que lleguen y pierdan el primer partido o lo empaten, creo que la presión va a ser grande, porque una cosa es que no seas favorito a ganarla, pero otra cosa es que no pases de ronda de grupos. Y con el equipo como está en términos de motivación y esas cosas, cuidado se atoran ahí, porque eso ya sí sería nefasto para el Real Madrid. Bueno, sí, yo creo que la gana, no sé, no veo, como tú dices, creo que el Inter, el City no viene bien, la Juventus. Mucho va a depender también de lo que lleven los equipos. El PSG o el Inter de Miami, ¿quién quita si la gana Messi? Depende, también hay que ver qué van a llevar los equipos, porque puede que los europeos digan, ¿sabes qué? Porque que el riesgo tienes es, tú te vas con el equipo full, entrenado, o sea, no has acabado la temporada, vas a continuar la temporada hasta que se acabe ese torneo, y dices, cuando empiece la Champions que viene, tu liga y la Champions, te va a faltar medio equipo. Bueno, tienes razón. O sea, hay que regular la plantilla. Vamos a ver cuánto interés hay en ese torneo. Y sacas la cuenta de, si yo los llevo a todos para allá, ¿cuándo se van de vacaciones? ¿Cuándo llegan de vacaciones? ¿Cuándo empieza la Champions? ¿Cuándo empieza la Liga? Porque la Liga no se gana en agosto. Pero que te saquen 9 puntos porque literalmente jugaste con el equipo B y la cantera, tampoco es que es cómodo para comenzar. Y esta Champions, con el formato que tiene, de pronto te toca jugar con equipos que se dicen pequeños
que se supone que a esos les tienes que ganar y no les ganas porque no tienes al equipo. O sea, hay cosas que tienen que pensar, no el Real Madrid, todos los que van a ir o los grandes que van a ir. Porque los pequeños dicen, esta es una oportunidad única. Claro. Ellos sí no les importa. Pero los grandes creo que tienen que tener el Bayern, el Inter, el Manchester City, el Madrid. Tienen que pensarse 2 veces qué tanta importancia le quiero dar a este torneo. Para mí que se la den completa. Principalmente el Madrid. Bueno, Daniel, para finalizar, ¿satisfecho con la temporada del Barcelona? Más que satisfecho. Y con la del Madrid, triplemente satisfecho. Sigan así. Bueno, Daniel, finalizamos con esta patada y finalizamos con la Liga y finalizamos con la Champions, ya que el Barcelona y el Real Madrid no están ahí. ¿Para qué carajo vamos a ver la Champions? Con la Liga ya el Barcelona prácticamente consagrado. El Barcelona no va a estar en el Mundial de Clubes, solo nos toca esperar la próxima temporada. Y bueno, Daniel, gracias, seguiremos y te felicito por el micrófono que compraste. Ya no te voy a mostrar el escudo. Hasta una Gracias por la invitación, Jay. Vale, Como papá. siempre, un placer.